Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de noviembre de 2014. Un seg- Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en el canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales se mantienen con tranquilidad en medio de mejora de datos económicos en Europa. Precio del crudo cae con fuerza luego de estabilidad en producción de la OPEP. Ayer la noticia clave fue la OPEP decide mantener su nivel de producción, presiona por precio todo lo que es la producción de los Estados Unidos y parece ser que ahora el acuerdo tendrá que ser OPEP, Rusia y Estados Unidos para poder definir entonces menor presión o simplemente si no logran un acuerdo, la ley de oferta y demanda será la que determine el panorama futuro del precio del petróleo. Así que fuerte caída luego de estabilidad por parte de la OPEP en el día de ayer y acciones locales cayeron con fuerza luego del desplome del precio del petróleo. Las petroleras arrastraron el índice con fuerza a la baja. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos en festivo en los Estados Unidos y la probabilidad de tasa bajó un poco a 30% para el 29 de abril. ¿Por qué baja un poco? Recordemos que los últimos datos económicos de Estados Unidos fueron algo débiles y la caída en el precio del petróleo pues también ayuda a que la presión inflacionaria futuro sea menor. Básicamente tendríamos menores presiones inflacionarias con este bajo precio del petróleo. También el punto clave es que el petróleo, con el precio bajo, disminuye el precio de la gasolina en Estados Unidos de forma significativa. Y esto es como si habláramos de un estímulo, se le da mayor liquidez a las familias para seguir consumiendo y posiblemente la economía continúe en buena forma. Así que para la mayoría de países, sobre todo los industrializados, es buena noticia la caída del precio del petróleo, afecta claramente a los países productores y exportadores de petróleo como lo es Colombia. El nivel de riesgo continúa bajo, la tranquilidad sigue siendo el referente en los mercados internacionales, por lo menos en el índice Dow Jones. Recordemos que el VIX se calcula con base en la volatilidad implícita de las opciones del estándar Poor's 500. Por ahora tranquilidad, solo con un repunte importante del VIX tendríamos un escenario de posible corrección en los mercados internacionales. En cuanto a mercados asiáticos, se repuntaron en medio de menores precios del petróleo y buenos datos económicos de Japón. El IPC para noviembre en este país bajó de 3% a 2.9, en Tokio baja de 2.5 a 2.4. No digamos que es una noticia que genera una tendencia significativa. La tasa de desempleo continúa en descenso en Japón, baja del 3.6 al 3.5%, y las construcciones iniciales en este mismo país disminuyen ritmo de caída de 14.3 a 12.3% de caída. Y Europa iniciando con descensos en medio de presiones por petroleras y estabilidad de datos económicos. El mercado quiere ver ya algo de mejora en los indicadores. La inflación sigue baja, cae del 0.3, del 0.4 al 0.3 en lo que es el flash para noviembre. Eso significa que Mario Draghi, Banco Central Europeo, tendría un espacio para seguir con las inyecciones de liquidez. En cuanto a la tasa de desempleo de la zona euro en octubre, se mantiene en 11,5%. No hay mejora en la tasa de desempleo en octubre. El mercado estaba esperando algo de mejora. Entonces, importante. Datos ligeramente débiles generan algo de presión bajista en Europa. Mercado colombiano, Semarios coloca bonos a 2, 10, 15 años por 600.000 millones. Tenía el cupo de 500 más 100 adicionales. Coloca los 100.000 millones adicionales. La demanda supera 2.84 veces la oferta y Nutresa compra el grupo El Corral por 830.000 millones. Paga 11 veces el EBITDA. Una mejor compra que el Tres Montes Luchetti con 12, cerca de 12 veces el EBITDA. Y siendo una cifra relativamente alta, por lo general cuando hay alguna compra, pues digamos que el descenso es la primera reacción. No obstante, pues, digamos que ya revisaremos los niveles técnicos a ver cómo tomarían este fundamental de Nutresa, importante tenerlo en cuenta. Hoy es una jornada docente de fundamentales. Los mercados de Estados Unidos cierran temprano, 1, 2 de la tarde son los cierres de los mercados en los Estados Unidos, así que no se descarta que sea poco volumen, poca volatilidad. No creo que estén muy interesados en tener negociaciones importantes en el día de hoy, sobre todo porque tampoco hay fundamentales relevantes. Nosotros sí tenemos noticias. 11 de la mañana el DANE publicará la tasa de desempleo local y en la tarde se conocerá la decisión de tasas del Banco de la República, donde posiblemente mantenga su tasa estable. Vamos a ver qué mensaje nos da sobre el panorama de crecimiento después de la caída en el precio del petróleo. El lenguaje clave será la perspectiva de crecimiento, los pronósticos de crecimiento del Banco de la República con este nuevo escenario de precio del petróleo.
La próxima semana tenemos datos de empleo de Estados Unidos, será lo importante, la ADP de empleo, la tasa de desempleo el viernes. Con base en esos datos de empleo sabremos qué tan pronto podría llegar a ser el movimiento de ascenso en tasa de interés. Así que tasa de desempleo para la próxima semana en los Estados Unidos. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen en la zona de indecisión cerca de máximos del rally previo. No se descarta bajo volumen por jornada corta en Estados Unidos, así que no sería una jornada importante. Todo puede pasar, pero pues por ahora el escenario más probable es esa indecisión. Y en cuanto al mercado local, podría mantener tendencia bajista ante debilidad del precio del petróleo. No se descarta, perdón por ese NO, me quedo con mayúscula, no se descarta leves compras de oportunidad por fuertes caídas de petroleras, algunos reboticos, no necesariamente un cambio de dirección, la correlación con el precio del petróleo continúa, y pues básicamente un poco de freno en la caída no se descarta luego del fuerte golpe en jornadas previas. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice de Dow Jones mientras se mantenga sobre 17.800, 17.700, el sesgo sigue siendo alcista hacia los 18.200, los 18.200. Solo si se pierde esa zona de 17.800, 17.700, volveríamos a tener algo de corrección hacia 17.200. Importante esa zona de soporte. En cuanto al IPSA, logra mantenerse sobre mínimos de los 3.960, 950, estos mínimos de últimas jornadas. Si logra mantenerse sobre ese nivel y los mínimos del día de ayer, es posible que pueda continuar a 4.000, 4.040, continúe el sesgo alcista con el que vienen jornadas previas, rompiendo los mínimos de jornadas anteriores, la zona de mínimos, el descenso podría ser hacia los 3.880. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima sigue en tendencia bajista por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos, como hemos visto en algunas capacitaciones. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede buscar 15.000 y 14.500. Solo superando el nivel de los 15.560, 15.550, hablaríamos de posibilidad de volver a un sesgo alcista. El dólar en Colombia ya estuvo en mercado Next Day. Vamos a ver qué pasa hoy. Si logra aguantar el 160, hay posibilidad de volver a 2.200. Si pierde los 2.160, puede estar descendiendo a los 2.100. 2.160 como la zona de 150, perdón, me equivoqué acá con esta cifra. 150, el soporte para mantener el sesgo alcista hacia los 2.200. Si rompe el 150 podría haber descensos. En la zona de 2.200 puede haber algo de vendedores, aunque el sesgo sigue siendo alcista. Importante el 2.150 en el día de hoy para el dólar, que sigue siendo el nivel que de la tendencia. Fuerte caída en el precio del petróleo. Pensé que ese 70 iba a aguantar un poco más, pero con la noticia lo llevaron incluso hasta 68. Acá me preguntan que dónde podemos ver el precio del petróleo. Está esta página donde pueden ver el precio del petróleo en tiempo real. En este momento está a 69.24. Es una página gratuita. También pueden ver índices, el oro, la plata, el platino y monedas. Pueden verlas en tiempo real si quieren hacerle un seguimiento a la cotización del precio del petróleo. En este momento es 69.26, descansando un poco de tanta caída, es normal, pero pues tendrá que romper el 72. Ahora la resistencia de corto plazo es el 72, un poco lejos por la volatilidad y por la fuerte presión bajista, pero solo superando los 72 podríamos volver a tener un sesgo alcista hacia los 78, 80, 72 será digamos, el punto importante. Me dicen que ayer la página de las que acabo de demostrar suspendió la cotización del petróleo como desde las 2 de la tarde. Hubo una intermitencia, por lo general es bastante confiable. No sé si haya sido por el cierre de mercados y el festivo. De pronto cierra la bolsa de futuros de Europa y Estados Unidos está cerrado. Puede ser esa la explicación. Así que sigue siendo bastante útil para mirar el precio del petróleo. 72, importante entonces la resistencia del petróleo. No se descarta algo de estabilización, pero hasta que no haya un cambio fundamental importante, no tendríamos ascensos. ¿Qué podría generar un ascenso del petróleo? Movimiento 1, el ascenso del euro. Si el euro logra cambiar de tendencia, recordemos que la fortaleza del dólar está asociada de forma inversa al petróleo. Dólar fuerte, petróleo bajo. Dólar débil, petróleo arriba. Así que esa sería una de las razones. La otra es que Europa muestre señales de mejora. De hecho, la mejora en datos europeos ayudaría también al euro a subir. Y estaría diciendo, bueno, sabemos que gran parte de la disminución de la demanda de crudo viene de Europa. Eso ayudaría a mitigar un poco los temores. Y el otro componente es China. Ese es el más incierto de todos, porque pues, por lo menos Europa es probable que con los estímulos tenga un mejor panorama. Pero en cuanto a China, pues digamos que el tema sigue siendo la desaceleración. Hemos tenido recortes de tasa, algunos estímulos monetarios. Ya lo sabremos más adelante si los datos de China empiezan a mejorar o no. Importante entonces los 72 y esos
probables fundamentales para cambiar de dirección. El euro también sigue de lado, 1.2480, 1.2460, posiblemente con baja volatilidad en el día de hoy por jornada corta y ausencia de fundamentales. Vamos con nuestro mercado índice Colcap, fuerte descenso. Viene el tema de la divergencia, vamos a estar atentos. Aún no se confirma ese tema de la divergencia. Fuerte caída, la tendencia sigue siendo bajista, eso es claro. Estamos por debajo de los promedios móviles y demás, y el tema es el famoso cuchillo cayendo. Tenemos que saber exactamente dónde va a parar. Es muy difícil, tienen que verlo en el intradía cuando aparecen compradores. La siguiente zona de soporte que tenemos son los 1520, 1520, 1502, 1505 y 1480. 1520, 1500 y 1480 las zonas de soporte. Vamos a estar atentos a las velas y vamos a dejar la resistencia de corto plazo en 1543. Si logra superar los 1543, hablaríamos ya de la posibilidad de rebotar hacia los 1580. Rebote igual dentro de tendencia bajista. 1543 la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de esos niveles de precio, la presión bajista aún continúa. Si logra cerrar por encima de ese precio, posiblemente tengamos algo de rebote al 1580. La tendencia sigue siendo bajista para el índice Colcap. Bueno, vamos con las top picks, las 5 de siempre, con las que iniciamos. Corficol logra repuntar en el día de ayer. Vamos en un movimiento de pullback importante. 40.600 sigue siendo el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo del 40.600, simplemente es un pullback para generar la nueva tendencia bajista. Solo superando el 40.600 volveríamos al sesgo alcista. Importante ese 40.600. Mientras esté sobre los 40.000, existe probabilidad de continuar ese 40.600 y pues estaremos evaluando si hay ruptura o no de la resistencia. Si hay ruptura de los 40.000 de nuevo a la baja, el escenario de descenso probable es hacia los 39 y 38.440 como la zona de soporte de corto plazo. Vamos con Isagen. Sigue lateral entre el 2.900 y 2.760. 2.900, 2.760. El que rompa primero nos daría tendencia. Por ahora volúmenes han bajado y 50% de probabilidad de ascenso como descensos. Atentos al 2.900 para poder avanzar a 300 como escenario probable. Si hay ruptura del 2.760 se perdería el sesgo alcista y podría estar descendiendo de nuevo hacia los 2.680. 2.760 la zona de soporte. Vamos con Nutresa anunciando la compra del grupo El Corral. Así que mientras esté por debajo de los 27.600, no sé cómo lo vaya a tomar el mercado. El mercado colombiano por lo general sube. Hace lo contrario de lo que pasa en los mercados internacionales. Aquí el punto clave serán los 27.600. Si logra pasar los 27.600, 700, podría volver a retomar tendencia alcista. Esto quedaría como algo parecido a una bandera y una figura de continuación de tendencia, pero mientras no pase los 27.600, 27.700, aún puede descender a 26.400 y 26.000. Importante los 27.600, 27.700 como la zona de resistencia importante para cambiar de dirección en términos de Nutresa. La volatilidad de la noticia puede generar algunos cambios, pero dependerá de ese 27.600 si logra mantener un sesgo alcista adicional. Vamos con Preferencial Bancolombia. Fuerte descenso, recuerden el impacto que tiene el petróleo sobre el resto del mercado, 29.900. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar niveles de 28.500 y 28.000. Hay sesgo bajista mientras estemos por debajo de los 29.900. Después de haber roto esta línea de tendencia 29.900, la resistencia a la presión bajista. Solo cerrando por encima de ese nivel, podría volver al sesgo alcista. Hay sesgo bajista para Preferencial Bancolombia. Y Preferencial Da Vivienda, también fuerte descenso. Tenemos esta línea de tendencia y tenemos la zona de los 29.800, 29.900 como la zona de resistencia. Solo superando ese nivel podríamos avanzar a 32. Mientras esté por debajo de los 29.900, existe probabilidad de descensos a 27.600. Importante la resistencia a corto plazo de 29.900, el punto clave para la vivienda. Vamos entonces con las demás acciones. Bogotá intentó repuntar el día de ayer y se devuelven. Es la única acción que tiene emisión a 63 y se mantiene 5.000 por encima fácilmente. No logró pasar los 68, así que sigue 68, 66. Solo cerrando por encima de los 68. Recuerden que una de las condiciones para considerar rota una resistencia es cerrar por encima de ese nivel de precio. Si logra cerrar por encima de 68, puede avanzar hacia los 71. Mientras esté por debajo de los 68, puede volver a 66. Como la zona de soporte importante, entonces 68 y 66 siguen siendo los dos niveles claves.
BBC continuó con descensos, 21.50 se aleja, sigue siendo la resistencia. El 2020 sigue siendo la zona de soporte y tenemos entonces lo que es un nuevo nivel de resistencia en 21.1. 21.1 como la zona de resistencia de corto plazo para poder continuar con sesgo bajista hacia 2020. Solo superando 21.1 puede descansar, pero el cambio de dirección podría ser solo con el 21.50 como las resistencias para BBC. Chelsea repuntando también el día de ayer. Algo interesante es que la salida de Ecopetrol, la caída de Ecopetrol genera un reingreso de capitales a otro tipo de activos. En este caso se vio algo hacia gas y energía eléctrica, pero pues Chelsea no pudo pasar los 5.700, que ese es su primer nivel de resistencia. Importante acá. El sesgo sigue siendo bajista pese al ascenso de las últimas dos jornadas, solo cerrando por encima de 5.700 hablaríamos de la posibilidad de incluso buscar algo de 6.000. No, 5.800, hay mucha resistencia, 5.800, 6.000 son los siguientes niveles de resistencia, pero en realidad un poco la presión bajista si logra cerrar por encima de los 5.700. Si no, y por el contrario rompe los 5.530, el descenso podría continuar. 5.530 la zona de soporte de corto plazo, 5.700 la de resistencia. Cementos Argos, buena colocación de bonos. Ya digamos que velas tipo martillo invertido, sí, 9.360. Si logra superar los 9.360 hay posibilidad de recuperar algo de terreno hacia los 9.800 o 10.000. Si no rompe los 9.360, el sesgo continúa siendo bajista hacia los 9.000 y hacia los 8.800, 9.000 y 8.800. Importante la resistencia de corto plazo del 9.360. Recordemos que nuestro mercado sigue estando en tendencia bajista y dependerá de las resistencias de corto plazo el cambio de dirección. En este caso los 16.900 para Cemex Latam Holding. Mientras esté por debajo de los 16.900 aún existe probabilidad de continuar con descensos hacia 16.100 y 16. Si logra superar los 16.900 habría espacio para rebote hacia los 17.600. Importante los 16.900 como zona de resistencia. Canacol, fuerte descenso en línea con la caída del precio del petróleo, rompió los 6.300. Fuerte caída, vamos a buscar soportes, negando casi todo el ascenso del aumento en su producción, increíble. Y vamos a los siguientes niveles. Vamos a buscarlos con mínimos 5.200 y 5.500, son los siguientes niveles de precio. 5.200, 5.500. Nivel de resistencia de corto plazo para anular presión bajista y poder rebotar hacia 6.300 serán los 5.900. 5.900 nivel de resistencia de corto plazo, mientras esté por debajo de 5.900 aún puede buscar 5.500, 5.200. Si supera 5.900 puede repuntar a 6.300. Solo repuntando más allá de 6.300 sería una ruptura fallida y volvería algo de sesgo alcista de corto plazo. Importante 6.300, 5.900 para Canacol como las resistencias para este activo. Con concreto, oscilando entre 1.500 y 1.400, continúa entonces dentro de ese canal, dentro de esos dos niveles. Ecopetrol incluso pasó los 2.480 derecho en el día de ayer hacia los 2.380. Estamos hablando de precios que no se alcanzan a ver en la gráfica ya, si no estoy mal, no, si todavía tenemos serie de precios. Su mínimo más fuerte es 2.350. Es un soporte que lleva mucho tiempo, lo cual lo hace bastante fuerte. Quiere decir que por ahí pues, es muy probable que trate de parar entre los 5.300, 2.300, perdón, y 2.380. Pueda descansar un poco. Cambiar de tendencia, aún no. La correlación con el precio del petróleo continúa vigente. La resistencia de corto plazo serán 2.470. Solo superando el 2.470 podría tener algo de avance. 2.470 la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista. Ya estamos llegando a mínimos de 2010, una zona de soporte muy importante que puede generar por lo menos algo de descanso. La gente ve este mínimo y por lo menos frena un poco los descensos. No necesariamente un cambio de dirección, vamos a ver si hay algo de estabilidad en el día de hoy. 2.480, si hay ruptura, podría generar un avance adicional hacia los 2.600 en medio de su zigzag. La tendencia igual sigue siendo bajista hasta que no se rompa la tendencia de corto plazo. Empresa de Energía de Bogotá trayendo algo de flujo en las últimas jornadas, hay algo de volumen comparado con jornadas previas. Llegó a los 1.550 y ahí recuperó algo de terreno. Si logra mantenerse sobre los 1.590, hay posibilidad de buscar de nuevo los 670 y 700. 590 la zona de soporte de corto plazo.
Si pierde de nuevo los 5.90, podemos descender a 5.50 y 1.500. 5.90 como la zona de soporte de corto plazo para Empresa Energía Bogotá con leve sesgo alcista. El cóndor se mantiene entre 1.700 y 1.500. Si logra aguantar el 1.600, aún puede llegar a los 1.700. Importante los 1.600 como zona de soporte de corto plazo. Vamos con Enca. Continúa bajo presión, 12.40, baja un poco el nivel de resistencia de corto plazo, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a 11.40, 11.20. Solo rompiendo 12.40 hablaríamos de un sesgo algo más alcista. ETB, fuerte descenso en el día de ayer, pero recuperó parte de la caída. No obstante, simplemente la llegada al 500 psicológico, donde también hay un buen volumen. El sesgo sigue siendo también bajista para este activo, 5.25 la nueva resistencia. Si logra pasar 5.25 puedo volver al 5.45. Si no pasa el 5.25 puedo oscilar de nuevo cerca de los 500. 5.25, 500 la zona de soporte para ETB. Vamos con éxito, fuerte desplome, tras romper figura de triángulo de continuación. La ruptura de los 26 los llevó ya hacia los 26.700. Con gap, y cerrando en mínimos. La resistencia está en 27.500, ¿cierto? Hay que cerrar el gap para anular la presión bajista mientras esté por debajo de esos 27.500. El sesgo sigue siendo la baja. El soporte ya está en soportes, 26.600, 26.400. Estamos en una zona de soporte que puede frenar un poco el descenso, no necesariamente cambiar de dirección. 27.400, 27.500 para el cambio de dirección. Atentos entonces a ver cuándo nos aparece una vela de compradores. Mientras tanto el sesgo igual sigue siendo bajista. La idea del horizonte era la base del triángulo, suele medirse bajo esa teoría en que es análisis técnico chartista, y ya llegó ahí, ya llegó justo a ese punto, por lo que puede descansar o rebotar, aunque también puede seguir con descenso. El problema es que la tendencia sigue siendo bajista, así que muy atentos en el intradía a ver si aparece algo igual, un rebote dentro de tendencia bajista. Si aparecen compradores con fuerza en próximas jornadas, sigue siendo el escenario probable para éxito. Vamos con Grupo Argos, que ampliamos un lateral, colocamos un lateral entre 21 y 19, con posibilidad de oscilar entre esos niveles. El lateral sigue estando vigente. Grupo Aval recupera terreno. No marcó presión el día de ayer. No marca precio, solo esté negociando por encima del 1400, anularía la presión bajista. De lo contrario, aún puede volver a buscar 1350. 1400 la resistencia para el día de hoy. Grupo Sura no salió de su lateral el día de ayer, de los 41.200 contra los 39.700. Sigue estando ahí, el que rompa primero nos daría algo de dirección. Grupo Sura con comportamiento lateral en el canal estrecho, a espera de ruptura de alguno de los dos niveles. Vamos con ISA. Encontró algo de compradores en el día de ayer, vela tipo martillo invertido 8.200. Si logra pasar los 8.200 existe probabilidad de rebote a 8.500. Ya que rompería la señal de lo que es el martillo invertido. Mientras esté por debajo de los 8.200, aún puede buscar los 8.000, los 7.800. Importante 8.200 como la resistencia de corto plazo para ISA. ISAGEN ya la habíamos revisado. Vamos entonces con mineros. El oro vuelve a ceder, básicamente por referendo en Noruega, si no estoy mal, que les decía en las noticias. Mientras esté por debajo de los 2.600, el sesgo sigue siendo bajista. Sigamos con preferencial aval. 1.415. Mientras esté por debajo de los 1.415, aún puede volver a 1.350. Solo rompiendo los 1.415 podemos volver a los 1.470. 1.415 como la resistencia de corto plazo. Preferencial Avianca Holding, 3.520. Mientras esté por debajo de los 3.520, aún hay posibilidad de descender a 3.400, 3.300 como siguientes niveles de soporte. Solo superando los 3.515, 3.530, perdón, 3.530, podría avanzar de nuevo hacia los 3.660, igual dentro de tendencia bajista. 3.530 como la resistencia a corto plazo, leve presencia de compradores en zona de soporte de los 3.400. Si lo rompe iríamos a 3.300. Sesgo sigue siendo bajista para este activo. Preferencial Carvajal Empaques no marca precios del 30 de octubre. Preferencial Cementos Argos recuperando algo de terreno hacia el 9.500. Si logra aguantar los 9.000 hay probabilidad de repunte hacia los 9.500. Rebote técnico después de tanta caída. Si pierde de nuevo los 9.000, la caída puede extenderse hacia los 8.700, 8.500. Importantes sus niveles de soporte. Vamos con preferencial Grupo Argos. Mismo análisis, aunque acá puedo estrechar un poco el rango entre 19 y 20.
aunque el 21 sigue siendo lo importante. Hay indecisión en las últimas velas. Preferencia del grupo sur es lo mismo, 40.400 contra 39.100. Si rompe 39.100, el descenso puede ser hacia los 37.400. Atentos a los dos niveles, el mismo escenario que la ordinaria. Y vamos con Pacific, que atravesó esos 25.200 y alcanza mínimos históricos en nuestra bolsa, no en su historia. Atravesó los 25.200. Importante, si él logra cerrar por encima de los 25.200, hay posibilidad de repunte hacia los 28. Mientras esté por debajo de los 25.200, simplemente es un pullback. La tendencia podría continuar a terreno no graficado, que serían los 23 y 22.800. Importante los 25.200 como la resistencia de la presión bajista. 25.200 se da ahora la resistencia para definir si continúa el sesgo bajista o puede anular la presión a la baja. Importante el 25.200, mientras esté por debajo de ese nivel, la tendencia bajista continúa. Vamos con Terpel, que logra mantenerse sobre los 17.500. Si logra mantenerse puede buscar 18, si lo pierde volvería a 17. No, es que tengamos unos niveles muy claros, básicamente por la liquidez. Y por último, Valorem. Vemos cómo se comportó en el día de ayer. Sigue ahí, sin marcar precios del 25. Mientras esté sobre 3.70, aún existe probabilidad de los 3.90, 4.10. Si llega a romper los 3.70, el descenso puede ser hacia los 3.50. 3.70 como la zona de soporte importante. Así que en términos generales, el mercado sigue estando bajo tendencia bajista. En la mayoría de activos son muy pocos los que tienen tendencia alcista. Entre ellos, Empresa de Energía de Bogotá, algo de Construcciones del Cóndor y con concreto. Algunos con posibilidad de rebotar, como Semargos. Atentos a los niveles de corto plazo a ver si logra incrementar esa posibilidad de rebote. Algo de soportes posible para lo que son las petroleras, pero no necesariamente un rebote significativo. La correlación con el petróleo se mantiene, así que muy atentos a ese activo y recuerden que hoy el volumen puede continuar siendo bajo, básicamente por el cierre temprano de los mercados de Estados Unidos. Atentos a las resistencias de corto plazo, sobre todo en los activos con tendencia bajista. Vamos con las preguntas. ¿Cuál cree que es la perspectiva del precio del petróleo a 6 meses? La verdad, pues digamos desde mi óptica ya empieza a ser un poco barato el precio del petróleo a estos niveles de 68, 65. ¿Por qué? Porque durante 2008 estábamos en una crisis muy fuerte, lo cual generó caídas del petróleo hasta $33 por barril. Esta vez no estamos en crisis, Estados Unidos está bien, Europa posiblemente mejore, faltaría China, que es uno de los grandes consumidores de petróleo también a nivel mundial. Así que es probable que en algún momento encontremos ese soporte, pero necesitamos romper el nivel técnico de los 72 para consolidar que el petróleo por fin puede cambiar un poco de dirección. Mientras esté por debajo del 72, el mercado sigue bajo tendencia bajista, así que los descensos son probables, pero me atrevería a decir que es muy probable que en algún momento aparezcan compradores con fuerza, sino que si citamos a Charles Henry Dado, no hay que buscar el cambio de tendencia, sino encontrar la tendencia e irnos con ella, así que estaremos pendientes de cuándo aparecen los compradores. ¿Qué soportes a la baja se esperan de Ecopetrol y Canacol? Canacol era 5.700, 5.500, si no estoy mal, 5.500, 5.200. Y de Ecopetrol, 2.360, 2.320, es una zona importante. Después de la caída de ayer en petróleo se espera que para hoy estabilidad en el mercado de Estados Unidos también caerá y habrá caídas hoy. Mercados internacionales siguen estando tranquilos, el tema sigue siendo petróleo, es el que es más tema de nuestro mercado, pero después de tanta caída puede ser que se estabilice un poco, no necesariamente un cambio de dirección, pero puede ser que haya algo de estabilidad. Nosotros como usuarios que no tenemos acceso a tanto análisis económico como las comisionistas, me parece que se descacharon poniendo el colcado a final del año con un 15% arriba. Sí, pero recuerden que por ahora estamos en tendencia bajista, así que el escenario no es probable. Ayer esa página, bueno, eso ya lo hemos visto, me recuerda soportes del petróleo 68, 65, 62. ¿Dónde puedo ver dólar Canadá, peso Colombia? Eso es una tasa cruzada, así que no es muy común que hablemos de tasas cruzadas. Creo que puede verse en Bloomberg, USD CAD. Acá en Bloomberg ustedes pueden usar la tasa de cambio, puedo pedirlo CAD. No, esto es dólar canadiense. CAD COP. No sale. COP, CAD. No, tasas cruzadas son muy difíciles de conseguir, sobre todo con el peso colombiano. No sé dónde encontrar esa información. No nos engañemos más que en China se está desacelerando, Europa casi otra vez en recesión, reforma tributaria en Colombia, déficit fiscal en Colombia muy grande, no creo que el mercado colombiano suba en un tiempo. Recuerden que la tendencia sigue siendo bajista y mientras estemos por debajo de los niveles de resistencia a corto plazo, el sesgo sigue siendo bajista.
no concuerdo tanto en Europa, en el resto sí. ¿Por qué las bolsas de otros países no han caído tan fuerte como en Colombia? Nuestra dependencia de petróleo, digamos que es un punto clave, más la reforma tributaria. Quedó, digamos que es un punto particular de nuestro mercado. Gap novato en éxito, no necesariamente, pero sí cumple con el objetivo de lo que es el triángulo descendente. Estaremos pendientes en esa zona, pero la tendencia sigue siendo bajista. Hay fallas de sonido, no escuché PREC. Recuerden que estamos en terreno no graficado para PREC, por lo menos en el mercado local. Es terreno no graficado. 25.200. Solo superando ese nivel anularía la presión bajista. A lo contrario, la tendencia bajista podría continuar siendo el escenario probable. Avianca Holding 2630. No me acuerdo los niveles. Antes niveles hoy. Cambiaron todos. 2520 creo que es el de corto plazo para poder anular un poco la presión bajista y rebotar al 660. Si no estoy mal, 520, 530. Ecopetrol en el año 2009, año de inicio de su acción, tenía reservas de 9 años, 9 meses con un incremento de este año del 35% de sus reservas. ¿No está castigando demasiado la acción mirando lo que es Ecoy? No, recuerden que ahora hay cerca de, dicen 8, entre 6 y 8 años de reservas. La producción se ha estabilizado, los márgenes han descendido de forma considerable y ya las utilidades no están creciendo. Con esta nueva caída del precio del petróleo, el descenso de utilidades y el dividendo podría ser mayor. ¿Hasta dónde ves el dólar arriba? Mientras esté sobre el 2050, 2220 es un escenario probable. ¿Puedo volver a darme niveles de PREC? Recuerden 35.200 la resistencia, 34, no me acuerdo, estoy con memoria. dejémoslo en 22.800, 22.400. El precio de Pacific sin el campo Rubiales, ¿de cuánto sería? Digamos que es una caída entre el 30 y el 40% de los ingresos. Según el recorte de gastos, porque si se va a pérdidas, el descenso puede ser incluso por debajo de su valor patrimonial. Así que el punto clave es qué pasará, digamos que a medida que si logran reponer esa producción o no. Por ahora no tengo un precio exacto para esa pregunta. Bueno, entonces muy atentos, puede ser que haya algo de descanso en petroleras como escenario más probable, la tendencia igual sigue siendo bajista, necesitamos que el mercado rompa resistencia de corto plazo para cambiar el sesgo a sesgo alcista. Recuerden que la correlación es de cada activo tiene su propia tendencia, no hay mucha correlación ni con el mercado internacional, sí con el precio del petróleo. Muy buen día entonces para todos.